¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de esta serie titulada El carácter de Dios, el video número 4 de esta temática que se titula La ira, venganza y castigo de Dios. Encontramos estos términos en la Biblia y la propuesta para el día de hoy es que no utilicemos nuestro diccionario, nuestra forma de hablar del siglo XXI para definir los términos bíblicos, sino que podamos utilizar la misma palabra de Dios para que nos defina qué significan eh, estos atributos que tiene Dios: ira, venganza y que castiga. ¿Sí? No hagamos el automático de creer que Dios manifiesta su ira igual que nosotros, que tiene una venganza igual que nosotros o que castiga igual que nosotros. Dejemos que la Biblia nos cuente cómo es que lo hace. Y esa es la clave del estudio y es la actitud que deberíamos tomar siempre. Los invito a pasar a la presentación, acá donde lo importante va a ser la palabra de Dios. Yo me voy a quedar ahí a un costado chiquito. Y bueno, cabe aclarar que este tema va a tener dos partes. En principio vamos a ver lo general de lo que significa o cómo actúa Dios, y después vamos a ver exactamente lo mismo pero aplicado a la vida de Cristo, la ira, venganza y castigo de Dios sobre Cristo, sobre su Hijo. Por eso es muy importante comenzar por las bases. El versículo clave dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es importante entender esto, ¿no es cierto? Porque ya nos da una pista en cuanto a cómo debemos encarar nuestro estudio. Del Padre viene todo lo bueno, todo lo perfecto, y Él no cambia. Entonces debemos empezar a sacar conclusiones, ¿no es cierto?, con respecto a la ira, la venganza y el castigo, que no deben ser cosas que tengan que ver con el pecado, ¿no es cierto? Primer texto, Colosenses 3:5 en adelante, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno y en todos. Es interesante, ¿no? Porque dice que por estas cosas malas, por los malos deseos, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero después dice: ustedes dejen la ira. ¿Será que Dios es un padre que no da el ejemplo? ¿Que hace lo que dice que no hagan? ¿O será que tiene otro significado o es otra acción diferente la ira de Dios a lo que nosotros pensamos? Y lo interesante también es notar que la ira del hombre pertenece al viejo hombre, pero cuando uno nace de nuevo y tiene a Cristo en el corazón,
se reviste de este nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, o sea, de Cristo. Cristo manifiesta el carácter de su Padre. Nosotros dejamos de tener ira porque contemplamos a Dios y nos transformamos a su imagen. Entonces, aún se abren más signos de preguntas. Entonces, ¿qué significa esta ira de Dios, no es cierto? Algunos textos más para agregar, como Efesios 4:31, que dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Y lo mismo dice Pablo en Timoteos 2:8. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces queda claro que la ira no debe tener lugar en ninguna de nuestras vidas y que por lo tanto esta ira de Dios, esta llamada ira de Dios, la Biblia tiene que poder explicarnos qué significa para no entrar en una contradicción. Santiago 1:16: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es el texto clave que habíamos leído al principio y hay que resaltar esto, ¿no? Dios no cambia, Dios no hace excepciones. No es que Dios, bueno, la mayoría del tiempo es de una forma, pero en un momento tiene que hacerlo porque está obligado a hacerlo. Tiene que enojarse, tiene que perder la paciencia, ¿no? Dice que en Él no hay sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces este texto ahora nos da una pista muy importante, porque nos dice que efectivamente está la ira del hombre que no obra conforme a la justicia de Dios. Por lo tanto, el término la ira de Dios es correcto, es cierto, pero no es comparable a la ira del hombre. Vamos a seguir entonces tratando de encontrar esta definición. Números 12:9 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. La primera pista entonces que nos dice cómo actúa la ira de Dios es que se fue. La nube estaba para proteger del sol, para dar sombra, al igual que la columna de fuego. Y acá nos dice que cuando se encendió la ira de Dios, Él se fue y la nube se apartó. Y a causa de que Dios se apartó y dejó de proteger, vinieron males que pueden venir sobre cualquier persona que no está bajo la protección de Dios. En este caso, María contrajo lepra, ¿sí? Y Primera de Reyes 8:46 también nos habla de otra historia. Dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviereis airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Vamos a detener la lectura ahí, porque lo importante ya está dicho. Y acá, bueno, el autor del libro, el que escribe, dice que cuando la gente peca contra Dios, Dios está airado contra ellos y los entrega. Dios deja de protegerlos, los entrega delante del enemigo. No es que los empuja a la muerte, sino que se va, como decía el primer texto, ¿no es cierto? Se va. Él no puede proteger a alguien que no quiere ser protegido. Y a todo esto Dios dice, o sea, si ustedes, como vimos en el tema del cerco protector, ¿no es cierto? Si ustedes están dentro de la viña, si ustedes están con el vallado intacto y el vallado no fue aportillado, yo soy torre fuerte para ustedes, soy un muro. Pero si ustedes pecan, esa muralla se raja
y yo los entrego, o sea, yo no puedo hacer nada más por ustedes, ¿no es cierto? Entonces ahí va tomando forma lo que significa la ira de Dios, entregar, irse, ¿no es cierto? Deuteronomios 32, del 17 en adelante, también dice: sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, se encendió en ira y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y si Jehová no los hubiese entregado? ¿Qué hace Dios cuando su pueblo se aleja? ¿Qué hace Dios cuando la Biblia dice que se enciende en ira? Esconde de ellos su rostro y se queda mirando qué es lo que sucede, qué es lo que ellos eligieron. Su roca los vendió, Jehová los entregó. Fíjense que no es una acción violenta de parte de Dios, no es que Dios viene y lanza fuego y azufre sobre la gente, o lanza un diluvio, o les da un mazazo en la cabeza, sino que es dejar de protegerlos y quedan librados a la destrucción del enemigo, de las enfermedades, de la naturaleza, de lo que sea, pero quedan librados a cosechar lo que cada uno sembró, ¿no es cierto? Perdón, estaba yendo al revés. Vamos a adelantar ahora, vamos a las citas del Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, página 788. Nos habla de cuando David hizo un censo en contra de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Dice: David había descuidado su obligación de castigar el crimen de Amnón, y a la causa de la infidelidad del rey y padre y por la impenitencia de su hijo, el Señor permitió que los acontecimientos siguieran su curso natural y no refrenó a Absalón. Cuando los padres o los gobernantes descuidan su deber de castigar la iniquidad, Dios mismo toma el caso en sus manos. Su poder refrenador se desvía hasta cierta medida de los instrumentos del mal, de modo que se produzca una serie de circunstancias que castigue al pecado con el pecado. Vemos entonces ahora también una definición de lo que es el castigo de Dios, ¿no es cierto? Dios permite que las cosas sigan su curso natural y en un mundo lleno de pecado, lamentablemente, el pecador va a atacar al pecador. El pecador se va a abalanzar sobre el pecador y cuando nadie está protegido por Dios, y va a terminar sobreponiéndose el más fuerte, ¿no es cierto? Es como la ley de la selva, ¿no? El castigo, el pecado castiga al pecado con el propio pecado. Los malos atacan a los buenos que teóricamente deberían ser buenos, ahora pasan a ser malos y todo está, a ver si puedo explicarlo de esta manera, todas las cosas que pasan en este mundo no están aisladas unas de otras, están completamente conectadas. Entonces, Dios va refrenando y cuando deja de refrenar, si una cosa afecta a la otra, esta afecta a otra y así se hace una cadena que al ser manejada por el pecado, esta cadena termina afectando a todos, ¿no es cierto? Y bueno, acá viene una cita que tiene 3 partes, ¿no es cierto? Que habla de un padre de familia que obviamente es un símbolo de cómo Dios también actúa con sus hijos, ¿no? Dice: se me mostró una escena familiar. Una parte de los hijos parece ansiosa de conocer y obedecer los requerimientos del padre, mientras los demás pisotean su autoridad y parecen complacerse en el desprecio del gobierno de su familia.
comparten los beneficios de la casa paterna y participan constantemente de la abundancia. Dependen por entero de él. Y sin embargo no son agradecidos, sino que se muestran orgullosos, como si todos los favores que reciben de su padre indulgente fueran obtenidos por ellos mismos. El padre advierte todos los actos irrespetuosos de sus hijos desobedientes y desagradecidos. Sin embargo, los soporta. Con el tiempo, esos hijos rebeldes avanzan un paso más. Procuran inducir a rebelión a los miembros de la familia de su padre, que hasta ese momento han permanecido fieles. Entonces se pone en acción toda la dignidad y la autoridad del padre, y éste expulsa de la casa a sus hijos rebeldes, quienes no solo abusaron de su amor y de sus favores, sino que también procuraron sublevar a los pocos que habían permanecido fieles a las leyes juiciosas del hogar paterno. Por amor a los pocos que permanecen leales, cuya felicidad estuvo expuesta a la influencia sediciosa de los miembros rebeldes de su casa, el padre aleja de su familia a los hijos desobedientes, mientras que al mismo tiempo se esfuerza por acercar hacia sí mismos a los que han permanecido fieles y leales. Todos aprobarán la conducta sabia y justa de ese padre que castiga severamente a los hijos desobedientes. Me quiero quedar acá para reflexionar un poco sobre esto, ¿no? En primer lugar, vemos que un padre nunca mata a su hijo por más malo que el hijo sea, por más que se haya descarriado. Fíjense que este castigo sumamente severo que Dios da a sus hijos es el ser expulsados de donde está la gente buena. Pasó en el cielo. Dios no destruyó a Satanás, pero como Satanás ya no quería estar bajo el gobierno de Dios, Dios le dijo, bueno, vos querés ser libre, pero acá yo no te puedo sostener por amor a los que sí quieren mi gobierno. Entonces, anda afuera y desarrolla tu gobierno allá, a ver cómo te va. Eso es lo que hace Dios, y va a hacer lo mismo al fin del tiempo, al fin del milenio. Dios va a cerrar la Nueva Jerusalén, se van a quedar los justos, y afuera cada quien va a cosechar lo que sembró. Y en otro de los temas, ¿no es cierto?, donde vamos a hablar de la destrucción de los impíos, vamos a ver que Dios no va a asesinar a ninguno de sus hijos, sino que cada quien va a tener que afrontar una realidad sin la bendición de Dios, sin que de Dios fluya la vida hacia ellos, como en este caso el padre de familia echa fuera a estos hijos rebeldes, los deja de bendecir, les deja de dar el alimento, la ropa, y les dicen, ustedes no quieren mi gobierno, entonces vayan y vivan como ustedes quieran y como ustedes elijan, pero por amor a los buenos yo no los puedo tener acá, ¿no es cierto? Este es el castigo severo de Dios hacia sus hijos desobedientes y rebeldes. Y la última parte de la cita dice, tal es la forma como Dios ha tratado a sus hijos. Pero el hombre en su ceguera pasará por alto las abominaciones de los impíos y no verá la ingratitud y la rebelión continua y los pecados desafiantes de los que pisotean la ley de Dios y desafían su autoridad. No se detienen allí, sino que se jactan de sublevar a su pueblo y de influir en él mediante tretas para transgredir y despreciar públicamente los sabios requerimientos de Jehová. Algunos pueden ver solo la destrucción de los enemigos de Dios y consideran que Dios no tiene misericordia y es severo. Yo agrego que hay otros que también están solamente concentrados en la destrucción de los hijos rebeldes de Dios y no quieren ver de que Dios no los está matando, que esta destrucción, esta ira, este castigo significa simplemente separarlos de los buenos, dejar de dar su bendición, apartarse de ellos para que ellos conozcan cuál es la realidad sin Dios. Pero están concentrados en querer ver a Dios asesinar gente. Están concentrados y obsesionados en ver que un padre pueda freír vivo a su hijo,
que lo pueda ahogar vivo a su hijo, ¿no es cierto? Ven solamente la destrucción, en vez de ver la misericordia y la justicia, en vez de ver qué es lo que significa o en qué consiste la ira y el castigo de Dios. Y si bien algunos lo consideran severos, otros dicen que es justo y que es lo que la gente se merece, que tiene que reivindicar su carácter y por eso debe hacerlo, tiene que reventar a sus hijos, porque es lo que él tiene que hacer. Y sigue diciendo la cita, ¿no? No contemplan el otro lado, pero agradezcamos eternamente porque el hombre impulsivo y mudable, con todo su alarde de benevolencia, no es el que dispone de los acontecimientos ni quien los controla. Amén y amén, ¿no es cierto? Menos mal que nosotros, los hombres, no estamos al control. Como los discípulos de Cristo que dijeron, ¿quieren que hagamos descender fuego sobre ellos, Señor? Y Él les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Dios nunca destruyó a ninguna persona. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 51, dice, la ira de Dios no se declara contra los pecadores impenitentes meramente por causa de los pecados que han cometido, sino por causa de que son llamados al arrepentimiento y escogen continuar resistiendo y repiten los pecados del pasado con desprecio de la luz que se les ha dado. Si los caudillos judíos hubiesen sometido al poder convincente del Espíritu Santo, hubieran sido perdonados, pero estaban resueltos a no ceder. De la misma manera, el pecador que se obstina en continua resistencia se coloca fuera del alcance del Espíritu Santo. Entonces, no es por los pecados que Dios se aira contra el hombre y lo abandona. No importa qué pecados hayas cometido en tu vida, no importa si mataste, si robaste, si violaste, si hay arrepentimiento en tu corazón, Dios te perdona. Lo que Dios no puede perdonar, y no es porque no quiere, sino porque no puede, es cuando la gente rechaza la invitación al arrepentimiento, rechaza la voz de Cristo hablando a su mente y a su corazón. Amén, gloria a Dios, porque su misericordia y su justicia son mucho mejores de lo que el ser humano imagina. Lo que Dios tiene para el hombre no entra dentro de las mentes. El hombre cree que Dios tiene que destruir. Y sin embargo, Dios simplemente corre su vista, corre su bendición, corre su vida de los desobedientes para que cada quien pueda recoger lo que sembró. Esto es el principio o los principios de lo que es la ira, la venganza y el castigo de Dios. Y el próximo capítulo los invito a que me puedan acompañar porque vamos a ver estas acciones de Dios sobre su Hijo cuando vino a vivir esta tierra, sobre Cristo Jesús. Los espero hasta la próxima. No olviden suscribirse, tocar a la campanita para poder enterarse siempre de todas las novedades de Ministerio Séptimo Milenio. Hasta la próxima, hermanos, y bendiciones.